Estamos hablando sobre un tema que hemos titulado El derecho a tener Dios. A mí me gusta a veces poner esos títulos capciosos, ¿sí, no? El derecho a tener Dios. Y nos hemos basado, o nos estamos basando, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Y dice así: recuerden que esto es Pablo hablándole a cristianos ya convertidos, pero en algún sentido Pablo hace un arqueo a la vida pasada, y ahí hay una enseñanza para nosotros, ¿no? Dice: por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, pasado, los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ese texto lo que quiere decir: recuérdense que en otro tiempo ustedes eran rechazados por los judíos, ustedes eran considerados como personas que no tenían derecho a estar ni en las cosas de Dios ni cerca de las cosas de Dios. Y el texto va a concluir con eso, ¿no? Versículo 12 dice: en aquel tiempo pasado estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, que era la única ciudadanía espiritual que existía en ese tiempo, y ajenos a los pactos de las promesas. Y dice una cosa terrible, pero una realidad: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense la condición de ellos en otros tiempos, ¿no? No es la actual, pero es la realidad de todo aquel que está sin Dios. Dice ese texto: sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, y uno puede decir: oye, pero qué arrogante Pablo decirle a ellos que ellos no tenían Dios. ¿Quién le dio derecho a Pablo a decir quién tiene o quién no tiene Dios? El problema es que el derecho a tener Dios no es algo que uno adquiere, no es algo que uno se gana, no es algo que uno, valga la redundancia, a lo que uno tiene derecho. El derecho a tener Dios es un derecho que solamente da Dios. Dios es quien concede a una persona estar en primer lugar en relación con Él, en segundo lugar ser merecedor de todas sus promesas, ¿amén? Y en tercer lugar ser parte de su pueblo, de su familia. El derecho a tener Dios, a final de cuentas, es un derecho que Dios da, no es un derecho que yo me autoproclamo a mí mismo, ¿amén? Entonces, y digo esto porque yo sé que nosotros vivimos en tiempos donde cualquiera dice que tiene Dios. Y lo llaman, hay gente que dice hasta Diosito, y gracias a Dios, y qué sé yo, y dicen gracias a Dios, y después hacen una murmaca, y según ellos tienen ese derecho. Y entonces cuando uno viene y le dice: mira, claro, no de manera agresiva, pero cuando uno viene y le dice: mira, tú necesitas a Dios, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Yo tengo una correcta relación con Dios. Yo estoy bien con Dios. Quien dice si estamos bien con Dios o no es Dios mismo. Recuérdense que le expliqué aquello de esa frase que yo oigo por ahí, y cuando yo la oigo yo respiro profundo porque ya me fastidia eso, pero bueno, la gente piensa así, se creen que tienen el derecho a tener a Dios. Hay gente que dice: yo creo en Dios a mi manera. Que es lo mismo que decir: yo pongo las reglas. Entonces tú eres Dios. Si tú eres el superior, el que pone la regla, el excelso, el todopoderoso, entonces tú eres Dios. Yo creo que el mayor, y según dice la Escritura, es el que pone las reglas. Dios es el que otorga el derecho a disfrutarlo, a ser de su pueblo, a ser merecedor de sus promesas. Amén. A ser parte de su pueblo, a tener la esperanza de la vida eterna. Todas esas cosas que dice el texto que los gentiles, o sea, los paganos, los incrédulos, no tenían en otro tiempo. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que nos hizo nosotros cruzar de aquel tiempo a este tiempo en que somos ahora receptores de la gracia, la misericordia, que tenemos una relación, que entonces sí tenemos un derecho a tener a Dios? Porque mira, te voy a decir algo. El derecho a tener Dios, la manera en que Dios concede ese derecho a llamarlo nuestro Dios, es a través de una obra que Dios hace en nuestro corazón, donde el Señor cambia nuestro corazón,
cambia nuestra naturaleza y nosotros comenzamos a sentir inclinación y atracción y amor y afecto hacia las cosas de Dios. Entonces, la obra de salvación, por eso, y la Escritura usa esta palabra interesante. Noten, no hay una sola palabra ociosa en la Biblia. Ni una. Y la Biblia usa la palabra seducción. La usa, entre otras más. Pero bueno, a veces la Divina Revelación pone delante de nosotros un panorama de palabras para que nosotros entendamos de qué se trata esto. Pero una que me ha llamado la atención que usa la Escritura es la seducción. Entonces, el derecho a tener Dios comienza con un deseo de querer a Dios, de acercarse a Dios. Entonces, el que tiene derecho a tener a Dios es aquel que ama a Dios. Aquel que se acerca a Dios, aquel que respeta a Dios, aquel que venera a Dios, aquel que escucha a Dios. Entonces, una persona que no ama a Dios, que tiene una vida licenciosa, que hace lo que le dé la gana, porque es a su manera, no tiene, perdóname, estas son palabras fuertes, pero es la verdad, no tiene derecho a tener Dios. De Dios son aquellos que aman a Dios. Amén. Porque te voy a decir una cosa, y tú dirás, ay, pobrecito, es que no tienen derecho a tener a Dios. No, es que no quieren. Dios no lleva a la gente. No existe tal cosa. Mire, no va a existir tal cosa como que Dios por la fuerza lleva al infierno a gente que quiere estar con Él. Eso no existe. Eso no existe. Precisamente lo que manifiesta lo diferente a los gentiles, a los paganos, aquellos que están con Dios, es que surge, brota en su corazón, en su nueva tierra, brotan nuevos afectos e inclinaciones hacia Dios. Amén. Amén. El derecho a tener Dios se manifiesta con un amor del objeto hacia Dios. Miren lo que dice, yo les había leído esto, pero se lo voy a repetir. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, oigan esto, que la luz vino al mundo. Está escrito eso, que luz quiere decir la información, la revelación. En ese sentido está puesto ahí el conocimiento. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No existe, pobrecitos hombres que amaban a la luz y que querían hacer lo bueno y que Dios los mandó al infierno cuando ellos en su corazón querían amar a Dios. Eso no existe. No. Eso no existe. La luz vino al mundo y los hombres rechazaron. Eso se verifica, es una realidad en la vida de todas las personas que no aman a Dios, y fue una realidad en un momento en nuestras vidas. Amén. Muchos de nosotros podemos ubicar aquel día en que fuimos, como digo yo, atraídos, seducidos hacia Dios, pero antes de eso muchas veces odiábamos las cosas que eran de Dios. Nos molestaba la palabra de Dios, nos molestaba la vida cristiana, nos molestaban hasta los cristianos. Y a lo mejor teníamos una especie de vocabulario pseudo cristiano, pseudo quiere decir falso, cristiano, en el que decíamos, oh Dios esto, Dios lo otro, pero nuestro corazón lo que amábamos era las tinieblas y el pecado. Y hablábamos de Dios siempre y cuando eso no significara que yo tenía que obedecer y entregarme a Dios. Y darle apertura total a Cristo en mi vida. Eso no. Entonces yo puedo hablar y decir Dios y esto, y Dios para aquí, Dios para allá. Amén. Amén. Eso no me hace. Entonces, la realidad es que el mundo no quiere a Dios. Nosotros no lo queríamos, seamos honestos, no lo queríamos. ¿Por qué? Porque dice que nuestras obras eran malas. ¿Qué hacía? Que nos amábamos las tinieblas, lo que no era de la luz de Dios, lo que sabemos que a Dios no le agrada. Y por eso vivíamos en escondido haciendo cosas que a Dios le desagradaban y las justificábamos con mal y mentiras y justificación y más mentiras, mentiras sobre mentiras. Y a veces teníamos todo un entramado de mentiras para justificar un pecado. Amén. 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 ¿Qué cambió? ¿Por qué
de un tiempo fui trasladado a otro. Porque Dios, en su infinito amor y misericordia, de una manera misteriosa que yo no puedo explicar, fijó su vista en mí. Amén. Dios me amó primero. Amén. Dice la Escritura, me escogió antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura, me predestinó. Predestinado quiere decir destinado de antemano. Quiere decir que Dios fijó un destino para mí antes de la fundación del mundo. Dios me miró con amor, con misericordia. Miró mi corazón endurecido y las tinieblas que había en mí y decidió vencer toda esa resistencia y seducirme y atraerme hacia sí. Mire, y era algo de lo que venía hablando ya. Dice Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Noten que todo esto lo hace Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Porque yo vi ayer. Os daré corazón nuevo. Un afecto, una esencia. Eso es lo que es corazón, un centro. Eso es lo que es corazón en la filosofía hebrea. Dice, voy a cambiar una esencia, voy a cambiar el origen. Fíjense, el origen mismo bien adentro de tu personalidad y tus deseos. Os daré un nuevo corazón, pondré para ayudar a todo esto un nuevo espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo era alguien antes y ahora soy alguien nuevo por una obra especial que Dios hizo dentro de mí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es todo un diseño de la vida, de la existencia, en el cual ahora Dios es el centro. Atraídos en Cristo Jesús, un diseño que se va revelando a través de un llamado o de un empuje que hace Dios en mi vida hacia Cristo Jesús. Amén. Mira lo que dice Jeremías 27, esta es la palabra que le dije. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuertes fuiste que yo y me venciste. Amén. Amén. Toda mi resistencia, que la Biblia llama corazón de piedra, que la Biblia llama tiniebla, que la Biblia llama malas obras, fueron vencidos. Mis deseos de hacer el mal fueron derrotados por una obra de Dios que puso en mí ahora deseo de hacer el bien. Mi rechazo, mi resistencia a Dios fue vencida por el poder y por la obra interna del Espíritu Santo y por el cambio y la transformación de corazón que hizo el Espíritu Santo en mí, que ahora yo tengo nuevas atracciones, nuevos deseos, nuevas inclinaciones hacia las cosas de Dios. Ahora me son gratas, agradables, deliciosas, deleitables. Lo que antes odiaba, ahora lo amo. Lo que antes despreciaba, ahora lo aprecio. Amén. Amén. Y todo esto empieza a brotar como una nueva vida dentro de mí. Y así le llama la Escritura, vida nueva. Es una capacidad distinta, nueva, milagrosa, implantada en mí para vivir para Dios. Amén. Miren lo que dice el Salmo 16:6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que ese amarre, si se quiere, que Dios hizo de mí, me fue deleitoso. Me fue agradable. O sea, disfruto, bendigo, soy feliz con esta nueva unión mía con Dios. En ese sentido, la cuerda, o sea, el lazo de Dios, me cayó en lugar deleitoso. Amén, querido hermano. Amén. Amén. Quiere que te diga, déjame darte un paso más sobre esa obra. Ya te dije de que este derecho a tener Dios en primer lugar es algo que Dios concede. En segundo lugar, se manifiesta en una obra misteriosa y milagrosa que Dios empieza a hacer en el corazón, mediante el cual comienza a vencer y a quitar toda la resistencia de mi corazón y a darme una nueva dotación de inclinaciones y de sentimientos espirituales. Lo que yo odiaba ahora lo empiezo a amar.
el ser que yo desconocía, no me interesaba conocer, ahora me es grato y quiero acercarme más a Él. Y la segunda parte de todo ese despertar es que esa obra de Dios me lleva de una manera inevitable hacia Cristo Jesús. Esta obra, esta inclinación tiene un objetivo. No es una cosa que Dios ahora pone en mí, que bueno, yo hago las cosas de Dios. No, eso se manifiesta, esa seducción de la que estoy hablando, o ese empuje, o ese llevar de la obra del Espíritu Santo, se manifiesta en un objetivo, en un fin, en una meta, en una gran visión, en una gran revelación. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces el derecho a tener Dios se consuma, por llamarlo de alguna manera, en la persona entendiendo la obra de Cristo Jesús a favor suya, creyendo en Él y dedicando su vida a Cristo. Lo que Dios revela de sí mismo es Cristo Jesús, que es Dios encarnado. Amén. O sea, para ponerlo de otra manera, somos literalmente entregados por la obra interna del Espíritu Santo a la revelación de Cristo Jesús. Somos entregados a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Y de dónde sacó el pastor eso? ¿No? Esto es carne de lo que estamos hablando hoy. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Oye esto. Todo lo que el Padre me da, hablando de personas. O sea, y que todo lo que el Padre hace, esta obra que te estoy diciendo, pone en su corazón el despertar, el nacimiento a la realidad de Cristo Jesús. Dice Cristo, va a venir a mí. Y el que a mí viene, de aquí no va a salir más. Yo no le echo fuera. Amén. 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 Entonces, Dios te capacita para que tú vayas a Cristo Jesús. Ese momento, ese instante que está en tu historia, donde finalmente las cosas hicieron sentido, donde el mensaje de salvación finalmente, como dicen los americanos, hizo clic, donde tú entendiste fundamentalmente que tú eras un pecador, apartado de la gloria de Dios, destituido de la gloria de Dios, pero Cristo Jesús fue la solución. Cristo Jesús vino a morir y a tomar tu lugar en la cruz y a pagar tus pecados, por ende a arreglar tu cuenta con Dios. Amén. Cuando finalmente tú entiendes eso y entiendes que lo único que necesitas, lo único es creer precisamente que Cristo es tu sustituto y que Cristo es Dios mismo viniendo en carne, poniéndose él mismo como con cuerpo de hombre a morir y a pagar por ti en la cruz para que ya tú no tengas que rendir esa cuenta ni ir al infierno. Y lo único que Dios te dice es: crees en esto. Y tú crees, eso es ir a Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es ir a Jesús. Aleluya. Pero eso comenzó primero con el Señor despertando en ti, poniendo un corazón que pudiera entender todas estas cosas, porque en otro tiempo tú rechazabas todo eso. Necesitaste la capacidad de Dios para ver a Cristo Jesús. Amén. Por eso Jesús decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Son otros tipos de oído. Y le dijo a Nicodemo: el que no naciera de nuevo no puede ver. Y Nicodemo no era ciego. Se refería a otro tipo de visión. Es literalmente, hermano, un cambio de un lugar a otro. Pero la Biblia dice: de las tinieblas a la luz. ¿Y qué es luz? Iluminación, conocimiento. Si yo llego aquí ahora, vamos a suponer que yo nunca he ido, estoy en un cuarto encerrado. Vamos a suponer que me trajeron aquí, yo no sé dónde está la puerta, todo está oscuro. ¿Amén? Estoy en tinieblas. Pero si de momento alguien enciende una luz, se hizo la luz, ¿verdad? Y yo veo que hay una puerta para salir. Y procedo a salir por ella, ¿verdad? Entonces, obviamente, la misma luz, la obra
de esa revelación interna. El que enciende la luz es Dios, pero finalmente yo veo la puerta y camino, porque yo quiero salir de ahí, directo a la puerta. La obra que hace Dios es encender esa luz en ti, y lo que tú puedes ver finalmente es Cristo Jesús. Yo soy la puerta, dice el Señor. Amén. Es Cristo Jesús. Pero Dios tiene que prender la luz, cambiar el corazón, seducir, como dice la Escritura, traerte a Cristo. Amén. Esa es la luz. Esa es la luz. Amén. Una obra de Dios. Vamos a seguir porque hay otros textos. Por ejemplo, Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí. Esto es clave, queridos hermanos. Otra vez, nada en la palabra está por gusto. Oigan esto. Ninguno. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso se llama una negación universal. ¿Qué quiere decir ninguno? Nadie. Después dice, ninguno puede. Ahora, puede está modificando al ninguno. La negación universal de ninguno se está convirtiendo en una incapacidad universal por el puede. ¿Me van a entender? Lo estoy enredando esto. Ninguno puede. ¿Ok? Escucha, te lo voy a repetir, porque por ahí te van a decir otras cosas y eso no es así. Eso es falsa doctrina, lo que se ha predicado muchas veces en la iglesia. Ninguno puede. Ok, pastor, ya entendí. Ninguno es una negación universal y el puede modifica eso. Quiere decir que nadie puede. Todos están incapacitados. ¿Qué es lo que ninguno puede, pastor? Venir a mí. Y lo dejamos ahí, pastor. ¿Qué dice hasta ahí esa oración? Que no hay ser humano vivo en este planeta que pueda por sus propios medios ir a Cristo Jesús. Coma. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Me seduciste, Jehová, y fui seducido. Y entonces dice, y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces, ¿dónde se modifica la incapacidad universal? Cuando entra Dios en la ecuación. ¿Verdad? Dice, primero dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y yo le resucitaré en el día posterior. Usted puede afirmar literalmente y decir que la razón por la que usted es cristiano, la razón por la que usted ha pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, la razón por la que usted, como dice el texto que yo al principio, era un gentil en otro tiempo, pero ahora, hay un pero, ahora es otra cosa, es porque Dios mismo lo llevó, lo sedujo, lo atrajo hacia Cristo Jesús. No fue nada suyo, todo de Dios. Gloria al Señor por siempre. Su relación personal, su comprensión de Cristo Jesús, su amor por el Salvador, su vida entregada por siempre, su maravillosa expectativa de vida eterna, de un cuerpo glorificado, de un reino por venir, es gracias a Dios. Y eso es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, la salvación pertenece ¿a quién? A Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén, queridos hermanos. Mire, Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre. Seguimos con Dios. El que me envió, que de todo lo que me diere Dios a él, a Cristo, ¿no? Habíamos visto eso, es remachar ese mismo texto. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Ahora, pon eso en contraste con el texto primero de Efesios, donde decía que tú y yo estábamos alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otro tiempo, pero Dios, y siempre hay un pero Dios, que es rico en misericordia, dice la Escritura, aún estando nosotros muertos, que es otra manera de poner eso, nos dio vida en Cristo Jesús.
Entonces mira cómo terminaste. Mira cómo has terminado, querido. Con Dios, con Cristo y con esperanza. Amén. Terminaste con Dios porque dice Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajera. Dios puso su gracia y te llevó. Terminaste con Cristo porque lo conociste, te entregaste a Él, le dedicaste su vida. Pero mira lo que dice Cristo. Mira, dice Cristo, y todo lo que el Padre me dio y que venga a mí, dice, yo le resucitaré en el día postrero. ¡Qué maravillosa esperanza! ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Terminaste con Dios, con Cristo y con vida eterna. Y todo gracias a Dios. Tú tienes que literalmente pararte y mirarte. Miren, hay una canción de Marco Vidal que define interesantemente eso. Porque hay quien conoce estas doctrinas, fueron históricamente las doctrinas de la iglesia hasta que se empezaron a corromper. No me voy a meter ahí. Pero por lo general estas eran las doctrinas de la iglesia. Y dice Marco Vidal en esta canción, dice, he despertado en el redil, no sé cómo, entre cuidados y algodones del pastor. Y al querer hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su amor, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Yo no sabía que tenía una casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Pero esa parte, he despertado en el redil, no sé cómo. Y la verdad es que tú y yo hemos despertado a esta vida eterna gracias a una obra maravillosa. Dios vino y cambió nuestro rumbo. Una fuerza tremenda chocó con nuestro camino y nos envió hacia otro rumbo maravilloso. La visita de Dios cambió nuestro corazón y nos puso un corazón sensible. Y ahora yo le amo. No sé. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede hacer eso? Le dijo Nicodemo a Jesús. Le dijo, ¿y cómo puede ser esto? Y Jesús le dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes a dónde va, ni sabes de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y lo implícito ahí es que esto es una obra misteriosa. Solamente en la potestad de Dios. ¿Y qué nos queda a nosotros? Agradecer, darle gloria a Dios y servirle con todo nuestro corazón, porque no somos nosotros los únicos. Hay una gran familia espiritual allá afuera. Hay una tremenda tierra, el cual hay acres y acres de buena tierra allá afuera, esperando por tu semilla. Amén. Ay, no, pastor, pero hay mucha piedra, hay mucho espino. Olvídate de eso. Tírale de todas formas, quién sabe. Pero hay mucha buena tierra. Y tu semilla, cuando cae en la buena tierra que el Padre ha preparado para que germine hacia Cristo Jesús, va a germinar hacia Cristo Jesús. Amén. Entonces, mira cómo has terminado con Dios, con Cristo y con esperanza. Déjame hacer una aplicación aquí. 2. Número 1. Ora, fíjate, para que Dios te enseñe. Tú dices, ay, pastor, yo más o menos, pero yo necesito. La gran verdad es que esto, quien único lo enseña bien, todo esto es parte de la enseñanza, esta predicación. Yo sé que el Espíritu Santo está sembrando cosas especiales en tu corazón, está encendiendo luces y revelaciones y tú comienzas a ver. Pero más que nada, Dios mismo es quien te puede enseñar. Miren lo que dice Job 34 al 32. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Dile a Dios, Padre, yo escuché al pastor y yo quiero, pero hay cosas que no entiendo. Enséñame. Revélame, Señor. Eso también es revelación, es enseñanza. La luz, eso es enseñanza. Eso es mostrar. Señor, da luz en mi corazón. Enséñame, Padre. A ver si ya mi vida acaba de una vez de concluir el trayecto. A veces estamos como que a la mitad, medio entregados. Eso no existe, la verdad. Yo traté de decirlo fácil, pero uno está o no está. En el Evangelio no hay medio tiempo, ni hay paños tibios. ¿Tú has visto fulano? ¿Tú has visto que tú dices, bueno, y fulano? No, está buscando a Dios.
está buscando a Dios. Está jugando al escondido con Dios. A la 1, a la 2, a la 3, Dios, ¿dónde tú estás? Y la Biblia. Fulano está buscando a Dios porque lo acaba de encontrar, porque si Dios viene y lo sigue buscando, se va a quedar en las mismas tinieblas en las que está, porque el que no encuentra porque está en oscuridad. Pero el que tiene la luz de Dios, Dios no le es un misterio, ni le es nada oculto. Entonces pídele, querido, pídele a Dios, dile, Señor, enséñame lo que no veo. Y si hice mal, si hice pecado, no lo haré más. Porque prepárate, tú le dices a Dios, muéstrame, y Dios te dice, ok, allá voy, esto. Entonces tú le respondes, sí, Señor, yo voy contigo completo. Salmo 86:11. Enséñame, Jehová, tus caminos, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te estoy hablando, ora por, ¿verdad? La primera aplicación que te voy a mandar hoy es, la primera receta de la consulta de hoy es, ora para que Dios, pídele a Dios que te enseñe. Es lo que dice ese texto, enséñame. 2 veces le he dicho, oh Jehová, tus caminos y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén. O sea, para que tu nombre me importe. Para que tu nombre me provoque reverencia, respeto. Amén. 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 Amor, pasión. Amén. Amén. Y por último, ora por una renovación contundente. Una renovación completa. Una renovación como cuando rompen una casa, es renovación capital. ¿Tú sabes por qué? Acuérdate que hablé de cambio de corazón y eso es una renovación capital. Eso es una renovación interna, es una nueva criatura, dice la Biblia. Es una nueva vida, es un nuevo tú. Solamente bajo la nueva criatura, bajo los efectos o bajo las capacidades de la nueva criatura, tú puedes entender todas estas cosas. Entonces, mira, dice Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Oye, crea en mí, es una oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice aquí. Amén. Y renueva un espíritu recto, y espíritu con minúsculo. Se trata del tuyo. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces dile al Señor, Señor, ya no, como dice la canción, ¿verdad? Ya yo no quiero ser igual. Yo no soy cristiano, pero yo escucho lo que dice el pastor. Y si tú eres Dios, el que haces las cosas nuevas, hazme nuevo, Señor. Amén. Rompe mi vaso y algo de nuevo. La imagen del alfarero también está en la Biblia. Amén. Hazme nuevo. Y te voy a decir algo, como si echáramos para atrás a ese mismo punto. El llegar a ese punto es una tremenda evidencia de que Dios está obrando contigo. Porque ese tipo de preocupaciones no son las de los gentiles que en otros tiempos amaban las tinieblas. Ese tipo de preocupaciones son las de alguien a la que definitivamente comienza a amanecerle y comienza a ver. Entonces yo te quiero decir que si estas son tus preocupaciones, estás bien encaminado, pero tienes que satisfacerlas. Amén. Amén. Tienes que seguir, como dice en inglés, follow through, seguir estas cosas y pedirle al Señor que haga algo nuevo en tu vida. Entonces, más bien hoy mi aplicación han sido 2 oraciones, ¿verdad? Ora para que Dios te enseñe y ora por una renovación capital en tu vida. Amén. Me queda un mensaje más sobre esto, porque probablemente ya lo demos después de la Navidad. Pero estas son las personas que tienen derecho a tener